La bruja, la flor que crece sin descanso. Autora, Tintero Creativo, España. El campo estaba helado. Hortensia tiritaba cada vez que sus ojos se posaban sobre la escarcha de los alguaciles, que como cabezas misteriosas salían a su encuentro en cada paso. Las hierbas verdes y altas por las últimas lluvias se doblaban sobre sí mismas para protegerse de la inclemencia del frío mes de enero. Ella no deseaba ir al cementerio en aquellas fechas, pero lo había prometido a la abuela. Cada año, cuando el frío destrozaba los huesos y encogía el cuerpo, como alma en pena, se calzaba las botas de cuero viejo que le regaló doña Carmelina antes de morir y partía embutida en el chaquetón grueso de lana, camino de sus miedos. La abuela, de rosadas mejillas y pelo de nieve, se había hecho un hueco en el Campo Santo varios años antes. Doña Carmelina, a la que todos llamaban la bruja, porque podía curar cualquier enfermedad con solo imponer las manos. Se comentaba entre los aldeanos que esas cosas son heredadas por los miembros de la misma familia, de generación en generación. Quizás esa era la razón por la que pocos pretendientes se acercaban a la muchacha. El miedo a lo desconocido les hacía mantener una prudente distancia. Carmelina hizo tanto bien antes de morir en aquel pueblo que resultaba injusto que nadie mencionara su nombre. De repente volvió a escuchar las palabras de la abuela martilleando en su cerebro. Hortensia, debes ir al cementerio cuando el frío es más intenso. Irás cada año, como hemos hecho todas las mujeres de la familia desde hace siglos. Una vez allí, dirígete a la tumba blanca, aquella que alberga el alma más pura, y busca sobre la tierra la flor que crece sin descanso. Cuando la tengas entre tus manos, guárdala en tu corazón. De esa forma podrás ayudar a los demás cuando te lo pidan. No dudes que un día, cuando menos lo esperes, acudirán a ti. Has de estar preparada para cumplir tu misión. Abuela, yo no sé dónde está la tumba blanca, había contestado Hortensia, con el miedo reflejado en sus hermosas pupilas de azabache. La abuela la había mirado de aquella forma tan especial, como solo ella sabía hacerlo. Querida niña, no tengas miedo de lo que escuchen tus oídos. Cuando los cipreses empiecen a bailar la danza de la muerte, baila con ellos. El viento te susurrará al oído y la niebla construirá un camino para que tus pies transiten por él. Hortensia se estremeció dentro del grueso chaquetón mientras las preguntas recorrían su mente. ¿Ahora soy yo la bruja? Buscó con la mirada una respuesta, pero solo pudo ver las paredes blancas cubiertas de musgo verdinoso del Campo Santo. En esos momentos comprendió que no podía seguir huyendo de su destino.